días, jóvenes. El día de hoy vamos a estudiar acerca de lo que son los cromosomas, pero es muy importante analizar y comprender lo que son los ácidos nucleicos, una clase que ustedes ya la han visto. Por tanto, vamos a retroalimentar y una vez finalizada la retroalimentación vamos a proceder a explicar lo que son los cromosomas, ¿no? Y los aspectos más relevantes. Muy bien. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Como ustedes ya saben, los ácidos nucleicos son biomoléculas orgánicas. Recuerden ustedes que las biomoléculas orgánicas son las moléculas de la vida que se constituyen por 4 elementos químicos. En este caso tenemos al carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. La unidad más pequeña de estos ácidos nucleicos son los nucleótidos. Ustedes bien saben que las biomoléculas orgánicas, como son las proteínas, los lípidos, los glúcidos, se componen de pequeñas unidades. En este caso, de las proteínas, hablamos directamente que son los aminoácidos, ¿no? De los lípidos, nos estamos refiriendo a lo que son los ácidos grasos, y de los glúcidos, nos estamos refiriendo a los monosacáridos. En este caso, los ácidos nucleicos se componen de un ácido fosfórico, de una base nitrogenada y una pentosa, ¿no? Que por lo general está conformada por 5 carbonos. ¿Cuáles son las pentosas que forman los ácidos nucleicos? Bueno, la desoxirribosa para lo que es el ADN y la ribosa, ¿para qué sería? Para el ADN, muy bien. ¿Qué son las bases nitrogenadas? Cuando nosotros hablamos de bases nitrogenadas nos estamos refiriendo a compuestos cíclicos, que en este caso lo clasificamos en dos, que son las bases purinas y las bases pirimidinas. Cuando escuchemos hablar de las bases purinas nos estamos refiriendo a dos anillos que están interconectados entre sí. Y cuando hablamos de las bases pirimidinas nos estamos refiriendo a que existe solamente un anillo. Dentro de las purinas tenemos lo que son la adenina y la guanina. Mientras que las pirimidinas encontramos lo que son la timina, la citosina y el uracilo. ¿Y cuáles son las bases nitrogenadas del ADN? Adenina, guanina, citosina y timina. Un caso contrario que es el ARN, que la timina se sustituye directamente por lo que es el uracilo. ¿Todo claro hasta aquí? Sí. Aquí podemos observar a lo que son, lo que ya le había mencionado, a las purinas, que en este caso están constituidas por 2 anillos, y las pirimidinas que están constituidas por un solo anillo. Por lo tanto, una adenina siempre se va a unir con una timina por afinidad química. ¿Qué nos quiere decir esto? Que una adenina no se puede unir con una citosina, siempre va a ser adenina con timina y guanina con citosina. En estos casos, cuando se une el uracilo, se sustituye directamente por lo que es la timina. Muy bien. Ahora bien, vamos a hablar acerca de lo que es el ADN o el ácido desoxirribonucleico. Es un ácido que está conformado a sí mismo por nucleótidos, ¿no? Y se diferencia del ARN, ¿por qué? Porque esta es una cadena que se encuentra enrollada entre sí. Está de más decir cuáles son las bases nitrogenadas, y algunos virus poseen lo que es el ADN, que sirve como su material genético. Por lo general, lo que constituye al ADN, encontramos 3 aspectos importantes. Dentro de esto es la transcripción, la traducción y la replicación. Recuerden que en cada uno de estos procesos participaban diferentes enzimas para llevar a cabo un proceso adecuado. Y ahora tenemos el ADN, que es el ácido ribonucleico, que es otro tipo de ácido que se encuentra en los seres vivos, que cumple también funciones en nuestro organismo. Por lo general, la pentosa que forma este ARN es la ribosa. ¿Cuál es la diferencia entre ADN y ARN? Es que una es doble hélice que se encuentra enrollada entre sí. Esta es solamente una hélice. Estos ácidos nucleicos cumplen funciones importantes dentro de nuestro organismo. ¿Cuáles son estas funciones? De transportar y almacenar lo que es la información genética. Este para el caso del ADN. Y para el ARN sirve para lo que es la síntesis de proteínas. ¿Qué sucede? Que este se encuentra en el núcleo y sale hacia el citoplasma para cumplir sus funciones de síntesis. En cambio, lo que es el ADN se encuentra directamente en el núcleo.
Y recuerden ustedes que existían tres tipos principales de ARN. En este caso era el ARN mensajero, el ARN de transferencia, el ARN ribosómico. El ARN mensajero es aquel que transportaba lo que es la información genética. El ARN de transferencia es aquello que transportaban los aminoácidos. ¿Para qué? Para formar lo que son las proteínas. Recuerden ustedes que la unidad mínima de las proteínas son los aminoácidos. Y el ARN ribosómico estaban asociadas a proteínas. ¿Para qué? Para conformar lo que es el ribosoma. ¿Todo claro hasta aquí? Sí. Bueno, ahora sí ya vamos a entrar a lo que corresponde a materia, que en este caso es acerca de los cromosomas. ¿Han escuchado ustedes acerca de los cromosomas? ¿Qué me pueden decir los cromosomas? Es lo que es el sexo de Ya, una persona. Muy bien. Bueno, cuando hablamos de cromosomas nos estamos refiriendo a estructuras en donde el ADN se encuentra empaquetado, es decir, dentro de esto y se encuentra protegido. Cabe mencionar que cuando los cromosomas se presentan, por lo general, estos se suelen dar en lo que es la división celular. Por tanto, estos cromosomas se encuentran en lo que es el núcleo de la célula. Este también se lo podría considerar como largas cadenas de ARN que se encuentran unidos mediante lo que son los telómeros. Para entender un poquito esto hay que tener en cuenta diferentes aspectos, diferentes conceptos de la diferencia, porque hay muchas veces que confundimos gen con cromosoma, genotipo con fenotipo. ¿Qué es un genotipo? Es el conjunto de genes total, en donde se encuentra la información genética. Un fenotipo es el aspecto físico que tiene un individuo en su morfología. Un gen se considera un pequeño fragmento del ADN, que por lo general estos pequeños fragmentos se los conocen como genoma, es decir, que contienen la información genética y que van a transmitir lo que son los caracteres hereditarios en una especie. La función principal de estos genes es transportar lo que son los ADN y lo que son los genes para la descendencia, ¿no? ¿Cómo se va formando este ADN? Se va formando directamente por lo que son la cromatina. En este caso, la cromatina sale del núcleo en forma de hilo y a medida de que este se va condensando, se va formando como un hilo en donde se contiene dos brazos. ¿Qué pasa con esto? Este se va a duplicar y va a constituir el otro brazo formando así a lo que es un cromosoma. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Aquí lo podemos observar de una mejor manera. En este caso, tenemos a la célula, ¿no? Dentro del núcleo podemos encontrar los que son los cromosomas. Esta se va a desenrollar mediante una cadena larga de ADN, pero para que este se una van a existir unas proteínas. Y estas proteínas se lo conocen como proteínas histonas. ¿Y qué le dan esto? Esto le dan la rigidez. ¿Para qué? Para que por lo general estas cadenas no se suelen soltar. Aquí podemos ver cómo está conformada la grande cadena, ¿no? Aquí tenemos el gen y el ADN y cada una de las bases nitrogenadas que constituyen a este ADN, que ya se los mencioné que la adenina se va a unir con la timina, ¿ok? Asimismo, podemos encontrar diferentes propiedades de estos cromosomas. Por ejemplo, todos los individuos de una misma especie tienen el mismo número de cromosomas. Nosotros, al ser organismos más evolucionados, no significa que nosotros vamos a tener más cromosomas, no. Cada especie tiene su número. El perro tiene pares de cromosomas, el gato tiene pares de cromosomas. Por ejemplo, se considera que el perro, por lo general,
contiene lo que son 39 pares de cromosomas, es decir, un total de 78 cromosomas. Asimismo, lo que es el gato, se considera que por lo general estos animales tienen 19 pares de cromosomas. Asimismo, como en algunos mamíferos, en este caso, y también suelen disponer lo que es el sexo, porque ustedes bien saben que el sexo lo dispone el que es el varón, ¿no? Los cromosomas de una célula difieren en tamaño y forma. ¿A qué se refiere esto? Que existen cromosomas diferentes en tamaño y en lo que son las formas, es decir, la unidad mínima para medir estos cromosomas son las micras. Se considera que cada cromosoma mide entre 10 a 20 micras. Esa es la unidad de medida que se ha tomado para medir estos tipos de... Los cromosomas se duplican durante la división celular, es lo que ya le mencionaba, ¿no? Este proceso son visibles durante la división. ¿Y qué va a pasar con esto? Estos cromosomas van a volver a su estado original para llevar a cabo sus diversas funciones dentro de la célula. Ahora, las células del cuerpo humano, ¿cómo se van a dividir? En células que más adelante la vamos a ir estudiando poco a poco, ¿no? Cuando hablamos de células somáticas, nos estamos refiriendo a todas las células de nuestro cuerpo, pero en esta no se incluyen a lo que es las células sexuales. ¿Cuáles son las células sexuales? El óvulo, el espermatozoide. El óvulo para la mujer, el espermatozoide para el hombre. Las células sexuales son el espermatozoide y el óvulo. Por lo general, a esto también se los considera o se los llama como gametos. Muy bien, ahora lo que son las células diploides y haploides. Cuando hablamos de células diploides, no estamos hablando del apareamiento que existe entre los 23 pares de cromosomas que existe dentro del padre y los 23 pares de cromosomas que existe dentro de la madre. Es decir, ya es el conjunto completo de un cromosoma en dicha especie. Esto se lo representa como 2N. En este caso, el 2, ¿qué representa el 2? Representa los pares de cromosomas del padre y los pares de cromosomas de la madre. Y la N va a representar cuántos números de pares, que son en este caso 23. Por tanto, 2 por 3, 6. 2 por 2, 46 cromosomas, ¿no? En este caso es lo que constituye a las células diploides. Un ejemplo claro de esto es cuando el óvulo ya está conformado y se conforma lo que es el cigoto, que ustedes bien saben que el cigoto es una masa esférica, ¿no? Donde se desarrolla el embrión. Y ahora tenemos lo que son a las células haploides. Cuando hablamos de células haploides nos estamos refiriendo a la mitad, es decir, a los 23 pares de dicha especie. En este caso pueden ser tanto del padre o de la madre, es decir, la mitad, ¿no? ¿Todo claro hasta aquí? Esto se le representa con la letra N, es decir, a lo que son los 23 pares, que pueden ser madre o padre, que una vez que estas células haploides se unen, van a formar lo que son las células diploides. ¿Por qué di? Porque están conformadas por dos, efectivamente, por lo que es el par de la madre, los 23 pares de la madre y los 23 pares del padre. ¿Ok? Asimismo, vamos a referenciar esto por la cantidad de cromosomas que tiene un ser humano. ¿Cuántos cromosomas tiene un ser humano? Dividido en 23 pares, ¿no? Es decir, que la suma total de los dos pares, es decir, de la madre, los 23 pares de la madre y los 23 pares del padre,
va a dar un total de 46 cromosomas en total, ¿no? En este caso los 46, ¿qué serían? ¿Haploides o diploides? Diploides, muy bien. Y aquí podemos ver, dentro de esta imagen, cada uno de los cromosomas. Estos de aquí son los cromosomas sexuales. No son 24 por si acaso, sino que aquí está XX, que representa a la mujer, ¿no? Es como que no estoy aquí, XX ahí. Y XY, que representa al hombre, que por lo general este es el que dispone lo que es el sexo. ¿Alguna duda hasta aquí? Además de los cromosomas usuales, podemos encontrar a las células sexuales, que en este caso están referenciadas por las X y las Y. Las mujeres tienen dos cromosomas. ¿Cuáles son estos? X y X. El hombre, por lo general, tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. Y este va a ser el que va a disponer el sexo en este caso, del niño, ¿no? Como lo podemos ver referenciado en esta imagen, los 44 cromosomas. Con este hace 25, 46. Aquí ella aportaba porque había un cromosoma X, ¿no? En este caso, si el hombre porta un cromosoma X, va a dar como resultado una niña. 44, 45, 46, que son X y X. Así mismo como el hombre. La mujer aporta un cromosoma X y el hombre aporta un cromosoma Y, el resultado va a dar un varón, en este caso conformado por 44 cromosomas y los cromosomas sexuales, que en este caso sería el X y el Y. Y así sucede en algunos mamíferos, ¿no? Esos son aquellos que disponen el sexo. Lo que vemos dentro de esta imagen es cuando estos cromosomas se encuentran en división celular. Y aquí, esta imagen hace referencia a que el cromosoma se hace visible en una etapa de esta división, que es la metafase. Es decir, se va formando el cariotipo. El cariotipo es el conjunto completo de cromosomas, en este caso y estos se unen en pares. Asimismo, como les mencioné, este se hace visible en la metafase. ¿Qué hace? Que el uso mitótico une a estos cromosomas en lo que es el núcleo de la célula. ¿Para qué? Para luego dividirse y formarse en pares. ¿En qué fase de la división celular se hacen visibles estos cromosomas? En la metafase, muy bien. Ahora, vamos a empezar a lo que son las partes de un cromosoma. Como ustedes ya saben, ¿cómo se llama esta parte de aquí? Centrómero, muy bien. Las cromátides hermanas, ¿cuáles serían? Estas son las cromátides hermanas, los brazos se podría decir, ¿no? Por lo general, estas son las cromátidas hermanas. Y el telómero, estas partitas, ¿no? Esas son las partes de un cromosoma. En este caso, el centrómero es aquel que divide a ambos brazos. En este caso, esta se va a unir a un fragmento que se llama cinetecoro, que en este caso va a hacer que se realicen los movimientos cuando estos cromosomas se encuentran en división celular. Asimismo, tenemos a las cromátidas hermanas, que es lo más relevante de este cromosoma, ¿no? Se hacen visibles. ¿Y por qué son idénticas? Porque ellos provienen de una cadena de ADN que se ha duplicado. Por eso son idénticas. Y el telómero es la región final de un cromosoma. ¿Ok? Claro, existen excepciones que estos cromosomas por lo general se dicen que estos son los brazos largos,
Estos son los brazos cortos. Y hay veces que se forman unas pequeñas cositas que se les conoce como superficial. Pero esas son algunas excepciones, ¿no? Claro, hasta aquí no es fácil, ¿no? ¿Cómo vamos a clasificar estos cromosomas? Bueno, esto se clasifica según la posición del centrómero. En este caso tenemos el metacéntrico. Recuerden que el centrómero es el que se encuentra en lo que es el cromosoma, no el puntito. El metacéntrico, por lo general, se encuentra en medio, es decir, las longitudes de cada uno de los brazos van a ser iguales. Y por lo general, estos tipos de cromosomas los encontramos en qué pares? En el par número 1, en el par número 3, en el par 19 y en el par número 20. Asimismo, tenemos el submetacéntrico. Y en este caso, es cuando un brazo es mucho más largo que el otro. Por lo general, esos son los cromosomas más comunes que tenemos dentro de nuestro organismo. Ahora tenemos lo que es el acrocéntrico. Es cuando este centrómero, por lo general, va llegando a lo que es el telómero. ¿Y dónde comúnmente lo encontramos? En el par número 1, en el par número 3, en el par número 14, en el par número 15, en el par número 21 y en el par número 22. Y por último, encontramos a lo que es el telocéntrico. Por lo general es cuando este ya ha ocupado toda la parte del telómero y que solamente van a quedar solo un brazo. En este caso, como vemos en la imagen, pero esos no son tan comunes. ¿Okay? Asimismo, encontramos clasificación de estos, de cuántos centrómeros se encuentran. Por ejemplo, cuando hay un solo centrómero se lo conoce como monocéntrico. Cuando existen dos centrómeros en un cromosoma se lo conoce como dicéntrico. Bueno, y esto está de más recalcarlo que por lo general la clasificación en las células sexuales y somáticas, que en otros libros se les conoce también como autosomas, ¿no? Las sexuales van a determinar el sexo que proporciona los cromosomas homólogos, que en este caso, ¿han escuchado acerca de los cromosomas homólogos? Cuando hablamos de cromosomas homólogos, nos estamos refiriendo al cromosoma como un par, que en este caso es aportado uno por la madre y otro por el padre, que en este caso puede ser el par número 1, número 2, número 3, cualquier par, ¿ya? Y los autosomas son los que no intervienen en la determinación del sexo, porque ustedes saben que el que interviene en la determinación del sexo son las células sexuales, ¿no? Vamos ahora a estudiar acerca de las anormalidades cromosómicas, cuando se presenta una alteración o problemas dentro de la división que afectan directamente a los cromosomas. Dentro de estas podemos encontrar muchas, pero en este caso yo he considerado a las que son las más importantes. En este caso tenemos las anormalidades constitucionales y las anormalidades adquiridas. Cuando hablamos de anormalidades constitucionales, la anormalidad se encuentra en las células de todos los tejidos. Por lo general esto se suele dar en la fecundación, es decir, pueden presentar un problema sea tanto del óvulo como del espermatozoide. Por lo general esto conlleva lo que son los abortos. Asimismo, tenemos a las anormalidades adquiridas. Se refiere a una anormalidad cromosómica que aparece en las células de un solo tejido. En este caso puede ser el cáncer, como
Ustedes saben cuáles son los 4 tejidos importantes: el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. En este caso puede afectar cualquiera de los tejidos, por ejemplo el cáncer al hígado. Por lo general esto afecta directamente a lo que es el tejido conectivo. O el cáncer del pulmón, que el cáncer del pulmón por lo general tiene un tejido que se le llama como tejido esponjoso. Y este cáncer se lo considera uno de los cánceres más mortales del mundo, porque se considera que una persona vive alrededor de 5 años. Ahora tenemos a las anormalidades homogéneas y las anormalidades mosaico. Las anormalidades homogéneas: todas las células tienen la misma anormalidad, o cuando una anormalidad adquirida se extiende a las células de un mismo tejido, como por ejemplo el síndrome de Down. Es decir, todas las células del cuerpo van a presentar una trisomía en el par número 21. Claro que por lo general no siempre se da por esto, pueden existir otros factores, como por ejemplo las translocaciones. ¿Han escuchado acerca de las translocaciones? Es cuando tanto el padre o la madre contienen pequeños fragmentos de ARN en otro par, es decir, del par número 21 tienen un pequeño fragmento en el par número 3. Ese par se transmite directamente a lo que es el 21 y así el niño por lo general nace con este tipo de problemas. Otra causa del síndrome de Down se puede dar que por lo general las madres tengan un hijo pasando de los 35 años. No estoy diciendo de que se puede dar, pero sí existe una gran posibilidad de que por lo general estos tipos de problemas se presenten en el hijo. Y otro caso o otro aspecto que se puede dar que un niño nazca con síndrome de Down es que anteriormente esos padres hayan tenido otro hijo con síndrome de Down. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ahora tenemos las anormalidades mosaico. Todas las células no muestran la misma normalidad, sino que pueden ser normales o llevar a otra anormalidad. Por ejemplo, la leucemia linfoblástica, que en este caso, dentro de la médula ósea va a crear mucho lo que es los linfocitos. En este caso, los linfocitos ustedes bien saben que son los glóbulos blancos, ¿no? Asimismo, encontramos otros aspectos claves, que en este caso es las anormalidades numéricas y las anormalidades estructurales. Cuando hablamos de anormalidades numéricas, hay un exceso o defecto de monosomía, que en este caso puede ser de cromosoma. Un claro ejemplo de esto es el síndrome de Turner, es decir, que el organismo le falta o está en ausencia de un cromosoma. En este caso no tendría 26, sino 45 cromosomas. Y asimismo, tenemos lo que son las anormalidades estructurales. Las alteraciones se encuentran dentro de los mismos cromosomas. Pueden ser anormalidades compensadas cuando no hay pérdida ni ganancia en material genético. Por lo general, esto va a conllevar a un retraso en el desarrollo. ¿Ok? Algo que me olvidaba del síndrome de Turner, por lo general estos son en células sexuales, es decir, contiene un cromosoma X, pero le falta el otro cromosoma X o el otro cromosoma Y. Efectivamente, o sea, solo completa 45, no completa los 46. Y aquí podemos ver las anormalidades que se pueden dar dentro de estas alteraciones cromosómicas, ¿no? Que pueden presentar diversas enfermedades, diversas patologías, ¿no? Y ahora vamos a hablar de manera muy rápida de los diferentes pares y qué enfermedades pueden producir, pero de manera rápida, no vamos a tocar mucho. Por ejemplo, el cromosoma 1 puede producir un melanoma maligno, puede producir glaucoma y enfermedad de Gaucher. Asimismo, el par número 2 o el cromosoma en los pares número 2
puede ocasionar un temblor esencial. Por lo general, cáncer de colon y cáncer de recto. El cromosoma 3 puede producir cáncer de pulmón o crecimiento anormal de lo que son los diferentes vasos sanguíneos, ¿no? Recuerden ustedes que los vasos sanguíneos son aquellos que transportan directamente lo que son la sangre, el flujo sanguíneo. Asimismo, en el cromosoma 4 podemos encontrar lo que es el Parkinson, la enfermedad poliquística del riñón. El cromosoma número 5, carcinoma del endometrio, atrofia muscular espinal, que es una enfermedad muy común, que en este caso, no sé si la han escuchado, pero en Ecuador por lo general hay unos 5 o 6 casos. Es decir, que si este tema no se cura a tiempo, por lo general las personas pierden la movilidad por total. Estos medicamentos para curar esta enfermedad por lo general es muy cara. Se considera que, parece que, si no recuerdo, por lo general 1 millón creo que valía ese medicamento, ¿no? Para tratarlo a tiempo. Dentro del cromosoma número 6 podemos encontrar enfermedades como dislexia, diabetes, esquizofrenia, etc. En el cromosoma 7 encontramos lo que es la fibrosis quística, la obesidad o la obesidad severa. En el cromosoma 8 podemos encontrar la anemia hemolítica, el linfoma de Buckel. En el cromosoma 9, el melanoma, que es un cáncer de piel, podemos encontrar el cardiomiopatía, que es la dilatada. En el cromosoma 10 podemos encontrar lo que son las cataratas, enfermedades de Refum. En el cromosoma 11 podemos encontrar a lo que es la anemia falciforme. En el 12 el raquitismo y la fenilcetonuria. En el 13 lo que es el cáncer de mama, renitoscloma. En el 14 encontramos el Alzheimer en cáncer de mama. Por lo general estos más hablan acerca de lo que es los diferentes tipos de cánceres. En el 15 la epilepsia juvenil y el síndrome de Marfan. La enfermedad poliquística del riñón, que es en el cromosoma número 16, en el par número 16. Asimismo en el 17, que es el cáncer de mama, osteoporosis y rinitis pigmentosa. En el cromosoma número 18 encontramos el cáncer de páncreas, el síndrome de Túnez, por lo general lo que es la diabetes. En el 19, aterosclerosis y la diabetes, hipertermia maligna, inmunodeficiencia severa combinada en lo que es el cromosoma 20. En el 21, en las enfermedades del Alzheimer, esclerosis múltiple por deficiencia del superóxido dismutasa, enfermedad poliglandular autoinmune. Encontramos también lo que es en el cromosoma 22, el sarcoma de Schwann. Ahora, los más comunes que son dentro de las células o dentro del par sexual, que en este caso en el cromosoma X encontramos la distrofia muscular de Duchenne, el síndrome de Rex, el síndrome de Les-Nayan y el síndrome de Alport. En el cromosoma Y, azoospermia. Esta azoospermia es cuando no existen espermatozoides dentro de lo que es los testículos. Es decir, cuando se tiene el acto sexual, el hombre no expulsa lo que es el espermatozoide, está en ausencia de eso. Y así mismo como tenemos la disnesia gonadal. Ahora, una vez explicado todo, quiero que por favor unas 2 o 3 personas pasen acá al frente y hablen algo acerca de lo que son los cromosomas, ¿no? ¿Alguien? Ya, pase por favor. ¿Ustedes dos? Muy bien. ¿Qué me pueden decir acerca de lo que son los cromosomas? Los cromosomas se dice que son importantes para la existencia de una vida organizada. Por un lado se dice
digamos, lo que es el crecimiento de nuevos organismos y la reposición de células dañadas o bien. En eso también tiene que ver la creación de nuevos individuos en base a lo que es la reproducción sexual. Estas estructuras biológicas en sí lo que hacen es mantener y evitar que se separen o se dañen. Muy bien, gracias. Gracias, muy bien. Bueno, ahora vamos a proceder a una actividad, ¿no? En este caso va a ser en la pizarra, de preguntas o aspectos relevantes que hemos tocado en esta clase. Como por ejemplo, ¿alguien de ustedes me puede identificar y ubicar las partes de este cromosoma? Muy bien. Muy bien, muy buena aportación. Recuerden, ¿no? Las cromátidas hermanas, el centrómero y lo que es el terómeno, que es la región terminal. ¿Cuántos pares de cromosomas tienen los seres humanos? 23 pares. Pasen. Me señalas la opción correcta, ¿no? Ya, muy bien. ¿Todos de acuerdo, no? ¿Todos de acuerdo con esa respuesta? Vamos a visualizar qué son las células somáticas. Las células Ya, pase, por favor. Sí, pase. Un ratito, que ya hay otra más y se acabó. Muy bien. Y por último tenemos los cromosomas se observan mejor en el microscopio durante qué fase en la división celular. La metafase, muy bien. Pueden salir. Muchas gracias.